Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque sabemos que aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. En estos momentos difíciles, Padre, sabemos que tú vas a un lado de nosotros, Señor, que tú nos acompañas a cada instante, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás
siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Creemos en tus promesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido darnos paz en medio de la tormenta, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Brazo fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado y al enemigo que nos persiguió, bajo el mar fue sepultado. De día y de noche nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que se ha exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Gracias, Padre, porque éramos esclavos y tú hoy nos has hecho libres. Con brazo fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado y el enemigo que nos persiguió, bajo el mar fue sepultado. De
noche en nuestro caminar. Tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza hoy. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu Grandeza hoy. aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Buenas noches, mis hermanos. Quiero presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Pérez. Y para los que me conocen, quiero saludarlos. Sé que seguramente no nos hemos visto en un buen rato, cuando menos no físicamente, pero gracias a Dios nos permite la tecnología para acercarnos y para poder estar llevando estos estudios hasta sus hogares. Mis hermanos, esta noche me toca hablar de Mateo 16 y quiero pedirles que me sigan con la lectura de este pasaje, pero antes quiero que oremos y que pongamos en manos de Dios este tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Tú dices que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Y esta realidad es una maravilla, porque hoy estás en medio de esta ciudad, porque habemos unos que estamos en un domicilio y otros que están a metros, kilómetros de distancia, Señor. Sin embargo, tú estás en medio de nosotros, Señor, y tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Así que, Padre bendito, gracias te doy, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Señor, y porque tienes algo que enseñarnos. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones para que la enseñanza que tú tienes para nosotros se quede grabada en ellos, Señor. Y no solo se quede grabada, Señor, como un testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, sino que sea una palabra viva, como dice tu palabra que es, Señor, que nos permita dar vida a otras personas. Que al compartirla con otros, Señor, estemos compartiendo vida, Señor. Así que te pido que esta noche podamos aprender de ti y podamos compartir lo que tú nos has dado. Te alabo y te bendigo porque sé que nos estás guardando, Señor, porque sé que a pesar de la prueba, Señor, de la enfermedad, de la prueba financiera y de cualquier dificultad que estemos atravesando, tú estás con nosotros, Señor. Y Padre, esa es la mejor esperanza que tenemos y esa es una gran bendición, Señor, que tenemos que gozarnos de contar con tu presencia. Te alabo y te bendigo porque sé que tú estás con nosotros esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues quisiera que comenzáramos con la lectura de este pasaje. Si me permiten, espero poder tener una lectura ágil, si no les pido que me sigan. Vamos a leer Mateo capítulo 16
todo el capítulo completo porque lo más importante de estas clases es hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante de lo que tenemos. Yo podría platicarles de lo que pienso, lo que opino. Sin embargo, eso no es relevante. Lo más relevante aquí es la palabra de Dios. Entonces les voy a pedir que me sigan con esta lectura. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y si me atoro un poco, ténganme paciencia. Si se dan cuenta, ya no veo muy bien. Entonces, por favor, ayúdenme y síganme. Dice: la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte,
hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues bien, mis hermanos, esta es la palabra de Dios y es la palabra que nos ocupa esta noche. Si se dan cuenta, esta palabra está dividida en 4 subtítulos y la primera es la demanda de señales. La segunda es la levadura de los fariseos. El tercer subtítulo habla de quién es Jesús. Y finalmente en el cuarto subtítulo habla de la crucifixión de Jesús, habla de la muerte de Jesús, algo que acabamos de conmemorar recién la semana pasada. Entonces todos estos hechos Jesús los menciona antes de que sucedan y ahora nosotros sabemos que sucedieron. Pero es importante ver cómo está dividido este pasaje. La verdad es que para mí la enseñanza principal está en la tercera parte y me voy a enfocar en estos versículos para explicar todo el pasaje. Entonces quiero que vayamos directamente a Mateo 16, versículo 23 y 24. Aquí es la parte donde Jesús anuncia su muerte. Y corrijo, no es el tercer subtítulo, es el cuarto. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mis hermanos, cuando estaba leyendo este pasaje, la verdad es que estuve analizando subtítulo por subtítulo. En el primer subtítulo vemos que los fariseos se acercan a Jesús a pedirle señal. ¿Qué señal estaban pidiendo, mis hermanos? Jesús había hecho milagros, había sanado enfermos, había alimentado multitudes. Entonces, ¿quién se creen los fariseos para acercarse a Jesús y decirles, danos señal? Es decirle a alguien, por ejemplo, vamos a suponer que el día de hoy nos encontramos por la calle al presidente de México, al señor Andrés Manuel López Obrador, independientemente de si te cae bien o si te cae mal, es el presidente de nuestro país y hay que respetarlo como tal. Y sabiendo que es un presidente electo, que pasó por unas elecciones, que ganó esas elecciones, que ha estado fungiendo como presidente los últimos 3 años, nos acercamos y le decimos, ¿en serio es el presidente? Deme una señal, muéstreme el escudo del águila. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo acercarse así a alguien que de sobra sabes quién es. Sin embargo, los fariseos y los saduceos hacen esto con Jesús. Y en la segunda parte, después de que pasa esto con los fariseos, Jesús voltea con sus discípulos y les dice, tengan cuidado,
por favor, no caigan en la trampa de los fariseos y saduceos. No caigan en la levadura de ellos. Y los discípulos, cuando él habla de levadura, lo primero que asocian en su mente es pan. Ah, lo está diciendo Jesús porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿qué? ¿De qué me hablan? ¿En qué momento les hablé de pan? Les estoy diciendo que se cuiden de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, que no sean como ellos. Pero ahorita me acordé de un chiste y se los voy a contar porque es importante ver cómo a veces predisponemos nuestra mente. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, una serie de preguntas y quiero que las respondan en su casa. ¿De qué color es la nieve? ¿De qué color son las nubes en el cielo? ¿De qué color son las cortinas de encaje? ¿De qué color suelen ser las sábanas? ¿De qué color es comúnmente una hoja de papel? Y ahora la última pregunta es, ¿qué toman las vacas? Si respondiste leche, mis hermanos, están equivocados. Las vacas no toman leche, las vacas toman agua. Los becerros toman leche, pero las vacas toman agua. Pero si se dan cuenta, con las preguntas previas que estuve haciendo, condicioné a su mente para que pensaran en cosas blancas. Y entonces cuando su mente está condicionada a pensar en cosas blancas, automáticamente cuando les pregunto qué toman las vacas, ustedes me dicen leche. Y esto es lo que les pasa a los discípulos, que Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, y en cuanto ellos escuchan levadura dicen, ¡ay, lo dijo porque se nos olvidó el pan! ¡Qué tontos somos! No trajimos pan de nuevo. Imagínense, están saliendo con él a visitar diferentes ciudades y no traen pan. Yo creo que sí sabían que el Señor proveía, porque justo en el capítulo 15 acabamos de ver cómo alimenta una multitud. Entonces, pero se preocupan, se angustian por algo que creen que les están reclamando. En el tercer subtítulo, Jesús les pregunta quién es. Y Pedro le dice a Jesús que Él es el Cristo. Pero Pedro no entiende quién es Cristo. Para Pedro, Cristo es el Salvador, es el Mesías, es el libertador. Es aquel que vino a liberarlo de la esclavitud romana. Pero no piensa que Jesús no vino a librarnos de la esclavitud de una nación, sino vino a liberarnos de la esclavitud al pecado. A pesar de que Pedro sabe quién es Jesús, no sabe cuál es el propósito de Jesús en este mundo. Y nosotros solo lo sabemos porque conocemos la historia, porque ya sabemos qué fue lo que hizo Jesús. Pero si no lo supiéramos y si de pronto nos llegaran y nos preguntaran, ¿quién crees o quién dices tú que es Jesús? A lo mejor contestaríamos igual que Pedro, bueno, pues alguien que fue crucificado o el libertador de Israel. Pero si no le conocemos de esta manera personal y si no tenemos una relación con Él, difícilmente vamos a responder que es nuestro Salvador, que es quien vino a liberarnos del pecado. Y necesitamos conocerlo de esta manera para saber que Jesús vino a liberarnos del pecado. Pero como bien les dije, los versículos en los que me quiero centrar están en la cuarta parte, donde Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Y si se dan cuenta, a lo largo de este pasaje es lo que estamos viendo y es de lo que Jesús está hablando. Cuando los fariseos demandan señal porque no están viendo con los ojos de Dios, están viendo con los ojos del hombre. Y con los ojos del hombre ellos querían que alguien llegara y les dijera, sí, yo soy el Mesías, yo soy el libertador del pueblo de Israel, yo vengo a liberarlos de la esclavitud. Y querían escuchar señales y querían que Jesús les dijera, sí, yo vine a cumplir tal y cual profecía y se los confirmara y les diera una señal, algo que él supiera, pero que ellos, que nadie más supiera, pero que ellos pudieran comprobar que era verdad. Es absurdo, ¿no? Cuando pedimos señales, a veces, bueno, no sé si a ti te ha pasado, es absurdo. Es absurdo pedir señales porque cuando conoces a Dios no necesitas señales. Puedes vivir confiado en quién es Dios. Cuando ves con los ojos que Dios ve, no necesitas señales, porque de continuo estás viendo cómo Dios está obrando en tu vida y en la vida de los demás. Pero cuando ves con los ojos del hombre, necesitas pedir señales. Y es tan absurdo. Y en el segundo subtítulo, cuando hablamos de la levadura de los fariseos, de nuevo Jesús les está advirtiendo que no caigan en falsas enseñanzas, que no se contagien de la soberbia y de la arrogancia y de la humanidad de los fariseos y de los saduceos. Sin embargo, mis hermanos, yo les puedo decir que nos contagiamos más seguido de lo que esperamos. Simplemente la respuesta que le dan los discípulos a Jesús es eso. Es un contagio, nos está acusando, nos está reclamando, nos quiere exhibir. Mis hermanos, Jesús no vino a exhibir, no vino a acusar, no vino a señalar. Va a haber un momento en el que vamos a ser juzgados, en el final de los tiempos vamos a enfrentar un juicio y eso ya está anunciado. Pero hoy Jesús se acerca a nosotros con el afán de que nosotros nos acerquemos a Él y le conozcamos, con el afán de que nosotros nos relacionemos con Él, no con el afán de juzgarnos, no con el afán de mostrarnos lo mal que estamos. Sin embargo, nuestra naturaleza y nuestra humanidad salen. Y yo creo que más seguido de lo que queremos nos parecemos a los fariseos. Tristemente no nos damos cuenta y respondemos una cosa por otra. Y si el Señor en este tiempo de estar en casa, de guardarnos, nos dicen quédate en casa y nosotros, lejos de ver esto como un tiempo de prevención y de cuidado, lo vemos como un tiempo de temor, de terror, ¿y si me contagio? ¿Y qué tal que me da COVID a mí? ¿Y entonces qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y tu confianza se ve mermada porque no estás viendo con los ojos de Dios, porque no estás viviendo con los ojos de Dios. De verdad, mis hermanos, si el Señor quiere que nos enfermemos, nos vamos a enfermar. Sin importar cuántas precauciones tomemos, y no con esto les estoy diciendo que sean irresponsables, lo que estoy diciendo es que no podemos escapar a la voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios que nos enfermemos, nos vamos a enfermar. Y si no es voluntad que nos enfermemos, no nos vamos a enfermar. Y no nos vamos a enfermar por ser buenos o malos, porque ese es el otro pensamiento. ¡Chin! Seguramente como yo soy pecador, entonces yo sí me voy a enfermar. Y seguramente el hermano pastor Omar, él no se va a enfermar porque él está muy cerca de Dios.
Y, y queremos medir y queremos juzgar a la gente. Y este no es un tiempo para juzgar ni para medir. Es un tiempo para reflexionar y para conocer a Dios y para afianzarnos de lo que Él nos dice y de lo que Él nos enseña. Para ver las cosas como Él las ve y no como nosotros las vemos. Definitivamente este tiempo Dios nos está llevando a reflexiones que nunca habíamos hecho, que tal vez no habíamos tenido tiempo para hacer. Pero si hoy hacemos esas reflexiones, lo más importante es ver las cosas como las ve Dios y no como nosotros las vemos. Y esto es respecto a la levadura, pero cuando llegamos a la revelación de quién es Jesús, de que Él es el Cristo, a veces hay cosas que sabemos solo porque Dios nos las ha dicho, pero aunque las sabemos, no las entendemos. No sabemos realmente qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús reconoce que es algo que Dios le reveló a Pedro, que esto Pedro no lo entendió y no lo conoció por sabiduría propia, sino porque finalmente escuchó la voz de Dios y dijo algo que Dios le había dicho. Pero Pedro sigue sin entender quién es el Cristo. Sigue creyendo que Jesús es un libertador de la esclavitud romana y no entiende que Jesús es un libertador, pero de la humanidad, del pecado y del temor a la muerte. De eso nos vino a liberar Jesús, del pecado y del temor a la muerte. Por lo tanto, si conocemos y creemos en Cristo Jesús, hoy por hoy no temeremos a la muerte, porque bien vamos a morir físicamente, pero vamos a vivir eternamente, espiritualmente con Él, en su presencia. Y para Pedro tiene parte del conocimiento, pero todavía no tiene toda la comprensión de lo que esto significa. Volvemos el punto de vista del hombre y el punto de vista de Dios. Y finalmente, cuando Jesús anuncia su muerte, cosa que todos nosotros conocemos y sabemos que sucedió, y hoy no nos cuesta trabajo creer que Jesús murió por nosotros, porque sabemos que así fue, porque la historia nos dice que así fue. Pero ¿qué tal que nos los hubieran dicho antes? ¿O qué tal que hoy llegara alguien que quieres mucho y que conoces muy bien y te dijera, mañana me voy a morir? Tú lo primero que le dirías es, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices esas cosas? Yo no quiero que te pase nada, yo quiero que estés bien. Pero ¿saben qué? Que es una realidad. Físicamente todos vamos a morir. No importa qué edad tengas, no importa qué tan sano o qué tan enfermo estés, no importa si tienes o no tienes COVID, físicamente es una realidad que todos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Si digo mañana refiriéndome al futuro, seguramente voy a acertar. Seguramente mañana, en el mañana, todos nosotros físicamente vamos a morir. Es una probabilidad muy alta. Pero cuando Jesús anuncia su muerte y anuncia que va a cumplir con su propósito, Pedro le dice, Dios te libre de hacer tal cosa. Realmente, a ver, Jesús, si nosotros te necesitamos como Salvador, ¿cómo de pronto nos dices que vas a morir? Es como si nos dijeras que tenemos un líder que va a perder. Y no entiende Pedro que cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo porque va a cumplir con su propósito y porque al hacer esto
va a obedecer la voluntad de Dios y al cumplir con la voluntad de Dios, entonces va a obtener victoria. Pero Pedro no entiende todo esto. ¿Con qué ojos miras tú hoy? ¿Con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? Realmente, cuando escuchas las noticias, ¿ves las noticias con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? Cuando tomas una precaución, ¿las tomas con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? Cuando te enfrentas a salir a la calle, ¿sales a la calle con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? Cuando te relacionas con la gente que conoces, ¿lo haces con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? ¿Cómo vives tu vida, con los ojos del hombre o con los ojos de Dios? Hoy por hoy, esta noche, mis hermanos, estos versículos siguen siendo los más importantes para mí, porque dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. Esa es la invitación que el Señor nos ha hecho a lo largo de esta cuarentena. Esa es la invitación que el Señor te ha hecho toda tu vida. Y esa es la invitación que el Señor va a seguirle haciendo a la gente que hoy no escuche su voz y que hoy no quiera ver las cosas con los ojos de Dios, sino que quiera verlas con los ojos del hombre. Entonces, si tú ya eres su discípulo, te pido que cada día, tomes tu cruz y les digas: tomar tu cruz es renunciar a ver las cosas con tus ojos y ver las cosas con los ojos de Dios. Porque dice aún más: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mis hermanos, hoy no les pido que sean irresponsables. Hoy no les pido que no tomen precauciones. Hoy quiero pedirles que cada precaución que tomes y que cada acción que hagas en tu vida la hagas preguntándote si lo estás haciendo con los ojos de Dios. Cada vez que te relacionas con alguien, ¿lo haces con los ojos de Dios? Cada vez que le dices a alguien cuánto quieres que esté bien, ¿lo haces con los ojos de Dios? Si hoy tú estás enfermo, ¿estás viendo tu enfermedad con los ojos de Dios? ¿Estás dándole gracias a Dios porque aún dentro de la enfermedad Dios ha guardado tu vida? ¿Estás compartiéndole a otra gente que sabes que Dios existe y que sabes que Dios está guardando tu vida y que lo más importante de estos tiempos es acercarnos a Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón? Cuando le dices a la gente que se cuide, ¿lo dices con los ojos de Dios o con los ojos del hombre? ¿Lo dices porque quieres conservar a un hermano, a un amigo, a alguien querido? ¿O lo dices porque realmente sabes que es una persona que va a ser de bendición para otras personas porque la estás viendo con los ojos de Dios? ¿Estás tomando tu cruz todos los días? ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Te estás negando a tus deseos?
Cuando vas al súper compras todo lo que crees que no vas a tener porque prefieres tenerlo que no tenerlo. O bastaría con lo que tienes, aunque se acabara todo lo que hay. Hay que ver todo este tiempo con los ojos de Dios. Cuidémonos de la enseñanza de los fariseos. Cuidémonos de la falsa doctrina. Cuidémonos de nuestra humanidad. Porque hoy yo no quiero presentarte a los fariseos como las peores personas. Porque simplemente son personas. Y a lo mejor me parezco más a un fariseo de lo que quisiera. Y a lo mejor mi actuar es más como un fariseo que lo que quisiera. Y ando por la vida demandando señales y exigiendo explicaciones y diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué si eres bueno, por qué tanta gente está muriendo? ¿Por qué no puedo estar con quien yo quiero? Pero hoy Dios quiere que veas las cosas con sus ojos. Y quiere que le des gracias a Dios por lo que tienes, por tu vida, por los seres que te rodean, por la gente que está junto a ti. Y mis hermanos, esa es la enseñanza que tengo para ustedes esta noche. Vamos a ver nuestra vida con los ojos de Dios y no con los ojos del hombre. Si cuando tienes diferencias con alguien, si cuando alguien te reta de una forma que te ofendes, no piensas en que esa es una oportunidad para ver las cosas con los ojos de Dios y mostrarle amor a esa persona, entonces de nada sirve todo lo que está pasando porque sigues viendo las cosas con tus ojos, porque sigues buscando tu bienestar, tus necesidades, en vez de buscar lo que Dios quiere. Esta noche quiero invitarles a que veamos las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos del hombre. Pero quiero que ese ejercicio no solo sea durante la cuarentena o la contingencia, quiero que ese ejercicio sea un continuo en tu vida, porque vuelvo a leer el versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la invitación que Jesús nos hace siempre. Este es de los primeros versículos que yo me aprendí en mi vida. Y hoy, por hoy, sigue siendo de los más valiosos que tengo. Te invito a que lo aprendas, a que lo memorices y a que lo lleves a cabo en tu vida siempre. No solo hoy, no solo en esta contingencia. Vamos a orar, mis hermanos, y quiero orar porque Dios guarde los corazones de aquellas personas que están en enfermedad y en necesidad. Mis hermanos, de verdad, si necesitan algo, no duden en acudir a los pastores, Omar, Azalia, y lo que sea, pidan que oremos por ustedes y sus peticiones sean compartidas con toda la iglesia. No estamos solos, estamos lejos, pero no estamos solos. Primero que nada, Dios está con nosotros. Y segundo, todos nosotros somos una familia y contamos unos con los otros. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te doy, Señor, por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Te pido, Padre eterno, que la guardes y
y que nos permitas llevarla a cabo en nuestras vidas día a día, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.